Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos verte, Señor. Queremos verte como Rey en la vida de cada uno de nosotros. Y para eso estamos aquí en esta hora, para que tú, Espíritu Santo, nos enseñes, nos hables, nos instruyas, nos consueles, nos exhortes si es necesario. Pero todo sea a fin de que no perdamos nada de aquello que tú has preparado para nosotros. Y aún seamos fortalecidos en esta hora. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y Espíritu Santo, seas tú hablando en esta hora y envíes la palabra a nuestros corazones. Una palabra que transforme, una palabra que cambie nuestra mentalidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Génesis capítulo 15, ¿están ahí? Génesis capítulo 15. En el verso 1 dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén y amén. Aleluya. Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla al pueblo. Dios habla a sus hijos. Dios habla a la iglesia. Dios habla al cuerpo. Y en este tiempo en el que estamos aquí en la tierra, mientras Jesucristo regresa, en los días en que Cristo vino aquí, o antes de los días de Cristo, Dios hablaba a través de los profetas. Dios hablaba a través de los jueces, a través de los sacerdotes, de los reyes, porque eran personas escogidas por Dios, que hallaron gracia delante de los ojos de Dios, y Dios le placía depositar el Espíritu Santo sobre ellos para que sean esos instrumentos para hablar al pueblo. Pero con ellos hablaba Dios, con ellos tenía comunicación directa. En los días de Cristo, pues era la misma gloria de Dios depositada en ese cuerpo humano, en esa forma corporal de Jesús. Era toda la gloria de Dios ahí. Y entonces Jesús mismo, hecho hombre, hecho carne, hablaba al hombre. Pero una vez que Cristo asciende, y antes, cuando Él estaba con los discípulos, sus discípulos, les anunció: viene el día en el cual no me verán más. Pero también les hizo una promesa, nos hizo una promesa a nosotros, y dijo: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque les enviaré otro consolador, el Espíritu de la promesa, Espíritu de verdad. Les conviene que yo me vaya. Él les enseñará todas las cosas. Hagan como Él les enseñe. En primera de Juan habla acerca de que la unción que hemos recibido es la unción verdadera, que Él nos enseñará. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque Dios habla al pueblo. Pero hoy en día Dios está hablando a través del Espíritu Santo, y Dios puede poner el Espíritu Santo, o llena a una persona del Espíritu Santo para que anuncie algo de parte de Dios. Pero el Espíritu Santo también habla a través de la Escritura. El Espíritu Santo habla a través de una profecía. El Espíritu Santo habla aún a través del sermón.
Y cuando venimos aquí, aún yo vengo y me paro aquí, y yo también pido, Señor, háblame. Y hay veces que estoy aquí en el altar y estoy compartiendo la palabra, guiado por el Espíritu Santo, y de repente viene una palabra que viene, ese rema a mi vida, y es como esa espada, esa saeta que cruza lo más profundo de mi corazón, y ahí yo obtengo el rema de Dios. Dios habla a través de diferentes maneras, y Dios quiere hablarnos todo el tiempo, todos los días, pero está esperando que estemos conscientes de eso y dispuestos a escucharle. Porque cuando nosotros escuchamos y recibimos la palabra de Dios, ya sea en la escritura, que en un momento tú estás leyendo la palabra de Dios, y qué importante es que pasemos tiempo en la escritura todos los días, y cuando estamos leyendo ahí brota una palabra que viene a formar parte de nosotros. Ahí Dios está hablando. O cuando estamos en el sermón y el Señor envía una palabra, usa al predicador, a la predicadora, y envía una palabra que atraviesa tu corazón. Ahí está hablando el Señor a tu vida. O a través de una palabra profética. En Joel capítulo 2, verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Y sobre todo, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estos son aquellos días. Estos son aquellos días donde el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne. Y está siendo derramado sobre toda carne para que podamos nosotros profetizar, para que podamos tener visiones, para que podamos tener sueños, lenguajes del Espíritu. Lenguajes. Porque cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, cambia nuestra mentalidad. Cuando recibimos la palabra de Dios, cambia nuestra forma de ver las cosas. Muchas veces escuchamos el logos de Dios. Muchas veces escuchamos solamente lo que está escrito. Pero cuando viene el Espíritu Santo, no solamente es algo que está escrito, es algo que cobra vida. Es algo que se encarna a ti, es algo que te pertenece ya y es parte tuya. Ese es el rema de Dios. Y ahí es cuando viene transformación o renovación de la mente. Y es cuando nuestra mente cambia y podemos ver las cosas diferentes. Y entonces cuando viene el rema, cuando viene la palabra de Dios para nosotros, podemos sostenernos, podemos mantenernos firmes, podemos perseverar. ¿Por qué digo esto? Porque dice que Dios enviará el Espíritu Santo y dice: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y profetizar, dice que la palabra profética más segura es la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Y si Dios nos da ese rema a través de su Escritura, puede ser el rema a través de un sermón, el rema a través de alguien que viene de parte de Dios con una palabra para nosotros, y tú sabes que viene de Él. Comienza a cambiar nuestra visión. Porque dice: profetizarán. En la oración está el Señor, nos llevó a Ezequiel 37 y está hablando el Señor a Ezequiel y lo lleva a un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos donde solamente había muerte, no había vida. Y entonces le dice a Ezequiel, al profeta, le dice: profetiza, hijo de hombre, profetiza el Espíritu, porque yo haré que introducir espíritu sobre estos huesos y vivirán. Y vivirán. Pero Dios tenía la instrucción para Ezequiel: profetiza. Nosotros tenemos que aprender a profetizar. En ocasiones, ¿saben cómo funciona la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento? El Espíritu Santo nos muestra algo y a menos que no lo digamos, no sucede nada.
Tenemos que declararlo, tenemos que profetizar. Y si Dios nos ha dado y nos ha dicho que Él está visitando el ministerio, que su gloria está sobre la casa, que Él hará cosa grande en México, que viene un gran avivamiento como nunca antes en la historia para esta nación, tenemos que profetizarlo, tenemos que declararlo, porque cuando nosotros lo decimos, lo declaramos, cosas están sucediendo ya en el mundo espiritual. Así funciona la palabra de ciencia y de conocimiento. A menos que lo digas, sucede. Si no, no sucede nada. Y hay veces que estamos aquí, se los digo, a mí me ha llegado a suceder. Estamos aquí adorando y todo eso, y cuando está la administración empiezo a ver o a sentir cosas, y mi mente natural quiere bloquear eso diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Y tengo que vencer eso y decir, yo te creo, Señor, y a menos que lo digas suceden cosas. Y de repente hay testimonios de que dicen, es que esa palabra era para mí, esa palabra era para mí, pasó algo, o Dios comienza a hacerlo, pero es a menos que lo digamos. No se juntaron esos huesos secos a menos que el profeta dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Profetiza y dice, profeticé como Jehová me había dicho. Y si Dios te ha dado una palabra, declárala. Si Dios te ha dicho algo sobre tu vida, sobre alguna esfera o área de tu vida, declárala, profetízala. Porque en la medida en que tú lo haces, cosas están sucediendo. Y hay que caminarlo. Hay que caminarla. A menos que lo digamos, sucede. Por eso dice, profetizarán. Y si tenemos la palabra profética más segura, por eso la importancia de tener comunión en las Escrituras. Porque en esa medida nosotros estamos recibiendo, en esa medida obtenemos, recibimos, nuestra vasija es llena y tenemos depósito, tenemos la vasija llena de la cual podemos tomar aguas y vaciarlas sobre nuestra vida. Eso es tomar de ese depósito que está dentro de ti, de tu espíritu, esas palabras de vida, las tomas y las declaras, y entonces comienzan a suceder cosas en el mundo espiritual. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza, hija de hombre. Pero también dice, di conmigo, soñarán sueños. Soñarán sueños, lenguaje del Espíritu Santo. Soñarán sueños. Me encanta porque dice, los hijos, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Dónde están los hijos de Dios y las hijas de Dios? ¿Quién tiene la autoridad y el respaldo de parte de Dios para profetizar? Los hijos y las hijas. Los hijos y las hijas. A alguien le está cayendo un 20 en esta hora. Yo veo como en mi espíritu como cayó algo, hasta sonó. Los hijos y las hijas tienen la autoridad para profetizar, pero dice, los ancianos soñarán sueños. ¿Y quiénes son los ancianos en el cuerpo? No está hablando de un estado físico, de que ya eres un abuelito o una abuelita. Anciano tiene que ver, aún le hablan a los ancianos, aún en los judíos yo he visto como aún los rabís son como unos ancianos, maestros, porque ya tienen otro nivel de revelación, de conocimiento, de intimidad. Son ancianos por la revelación, por el conocimiento que también ya han adquirido, pero es a través de esa comunión. Para nosotros estoy hablando. Y yo he visto como aún personas o judíos jóvenes son rabís y ya tienen su sombrero que representa una autoridad y sus careles, y ya son rabís, y para ellos ya son ancianos, una autoridad específica. Sabiduría, perdón, gracias. Es por la sabiduría que ya adquieren. Por eso dice en Efesios 1 que pidamos el espíritu de revelación y de sabiduría. Porque cuando nosotros obtenemos la sabiduría de lo alto y no la sabiduría terrenal, entonces nos está llevando a otro nivel y podemos ser ancianos en la fe. Ancianos. No está hablando si tienes 15 años, si tienes 10 o tienes 40, 60, 80.
está hablando de qué tanta sabiduría de lo alto tú posees. Espíritu de sabiduría y de revelación. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, di conmigo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y esa palabra supereminente la he escuchado a través de nuestro pastor, que es uperbalo, pero yo la estaba estudiando en esta semana. Uperbalo, y significa más allá, y dice la supereminente grandeza de su poder. Si la palabra grandeza ya es algo glorioso, ya es algo majestuoso, ¿cuánto más será la supereminente, el uperbalo grandeza? Una grandeza que está mucho más allá de cualquier límite que tú puedas tener en tu mente o en tu vida, en tu estado físico. Supereminente grandeza, uperbalo grandeza, una grandeza del poder de Dios que es sobre cualquier cosa, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier montaña, gigante. Pero dice espíritu de sabiduría y de revelación. Tenemos que pedir esa sabiduría de lo alto. En Santiago 3 habla acerca de la sabiduría de lo alto. Pidamos la sabiduría de lo alto, la cual nos va a llevar a un estado de mayor, y podemos ser ancianos en la fe. Y entonces dice: los ancianos tendrán sueños. ¿Sabes? José era un jovencito de apenas 17 años, pero tuvo un sueño de parte de Dios, porque en ese jovencito fue hallado sabiduría, fue hallado con temor de Dios. Y dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová, puedo decir que para Dios, ese jovencito de apenas 17 años ya era un anciano en la fe, porque tenía temor de Dios en su corazón. Principio de la sabiduría. Y Dios le dio un sueño, y le dio un sueño de reino, porque lo vio, porque lo puso, y aún él vio cómo sus hermanos se postraban. Era un sueño de gobierno, sueño de reino y de gobierno, porque Dios le mostró aún 2 veces cómo sus hermanos se postraban delante de él. Tenía 17 años, pero un sueño que viene de Dios te ayuda a mantenerte por encima de cualquier circunstancia. Y no importó que José fuera vendido como esclavo, porque aun cuando llegó a la casa de Potifar, en pocos días estaba como administrador de todas las pertenencias o de toda la casa de Potifar. Gobierno, era un sueño de gobierno. Y no importó que fuera difamado y lo metieran a la cárcel, en pocos días era el administrador de toda la cárcel, porque tenía un sueño de gobierno. Un sueño. Cuando Dios habla a través de sueños y te da el sueño y tú lo puedes ver, tú puedes mantenerte por encima de cualquier circunstancia hasta que venga el cumplimiento. Señor, danos sueños. Tendrán sueños. Soñarán sueños los ancianos. Y aquí podemos haber muchos ancianos. Señor, danos los sueños de tu corazón. Dile: Señor, dame los sueños de tu corazón para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, danos sueños, porque un sueño te puede mantener por encima de cualquier tempestad y circunstancia. Pero dice: vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros jóvenes verán visiones. Y Dios está hablando de ser visionarios del Espíritu. Visionarios. La importancia de profetizar es como le sucedió a Gedeón. El pueblo
madianita estaba oprimiendo, era un tiempo de hambre y oprimía al pueblo de Israel. Y aún Israel iba a Madián y le robaba el alimento a los israelitas. Y Gedeón era un hombre que estaba ahí escondiéndose, escondiendo alimento. Y ahí se le aparece Dios. Y le habla el ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Si Gedeón se estaba escondiendo, no es porque era esforzado y valiente, era cobarde, se estaba escondiendo alimento para que no, y escondiéndose él para librar de la opresión de los madianitas. Y Dios le dice: a través de ti libraré al pueblo de Dios. Y así te dice el Señor: a través de ti libraré al pueblo. A través de ti libraré al pueblo de Dios. A través de ti libraré a muchos y muchas. Y tal vez tú estás como Gedeón, escondiéndote, rehusando el propósito. Pero Dios te dice: yo quiero. Dios te dice: varón, varona esforzada y valiente. Y cuando tienes sueños, entonces Dios le dice a Gedeón: primero hace sonar la trompeta y se reúnen 32,000 hombres. Aún 32,000 hombres es muy poquitito comparado a un ejército que enfrentarían de 135,000 hombres. 4 veces más. Pero Dios le dice: sabes, son muchos. Y entonces se van 22,000 y después dice: aún son muchos, hasta que quedan 300 hombres. Y Gedeón estaba ahí. Dios le dice: es hora de hoy. En ese tiempo no era como hoy, donde había mucha iluminación o donde había alumbrado público y entonces todo estaba a la vista, sino que aún en la noche Dios le dice a Gedeón: desciende al campamento de los madianitas. Y entonces él pudo descender y llegar hasta la tienda de uno de los madianitas y escuchó la conversación de 2 de ellos, donde decía: hoy tuve un sueño y vi que bajaba un pan de cebada sobre el campamento y destruía a todos. Y el otro le dice: esto no es sino la espada de Gedeón. Y en ese momento, cuando escuchó el sueño, supo que venía de parte de Dios. Y él regresó y le dijo a los israelitas: vayamos, que Jehová nos ha entregado en nuestras manos a Madián. Un sueño de parte de Dios te da la victoria. Un sueño de parte de Dios te entrega a tus enemigos. Señor, danos sueños. Y entonces va, y sabes, Dios peleó la batalla por Israel. Gedeón y sus 300 hombres no hicieron nada. Nada. Fue Dios. Señor, danos sueños y verán visiones. Por eso le pasó eso a José. Tendrán visiones. Dios quiere convertirnos en visionarios del Espíritu. Y cuando recibimos la visión de parte de Dios, es sí y amén. Y hacemos hasta lo que no podamos imaginar en nuestra mente o en nuestras fuerzas, con tal de conseguirlo. Los hermanos Wright, que son, ya aquí lo compartimos en algún momento, los creadores de la aviación, 2 hermanos que en 1890 comenzaron a tener este sueño de crear un objeto más pesado que el aire que pudiera despegar y emprender un vuelo por sí solo. 1890. Y hasta 1903 es que lograron obtener el primer vuelo, donde avanzaron un vuelo a través de un objeto propulsado por motor que se estuvo 59 segundos en el aire, 59 segundos, y avanzaron 260 metros. Ahí nació la aviación. Pero antes de eso tuvieron más de 1000 fracasos. 1890 hasta 1903, 13 años, el mismo tiempo que José estuvo perseverando para ver el cumplimiento del sueño de Dios sobre su vida. Pero estos hombres tenían una visión.
Estos hombres tenían una visión, y si nosotros obtenemos la visión de parte de Dios para nosotros. Por eso hace 8 días, Señor, abre nuestros ojos, sana nuestra mirada espiritual y danos esa visión, porque tú has dicho, y los jóvenes tendrán visiones. Queremos ver tu visión sobre nuestras vidas, queremos ver tu visión sobre la tierra, Señor. Porque cuando recibimos la visión de parte de Dios, nos mantiene firmes y peleamos, insistimos, perseveramos. Estos hombres, estos hermanos Great, más de 1000 intentos, muchos al segundo o al tercero hubieran dicho: creo que esto no es para mí. Pero había algo dentro de ellos, se habían embarazado de la visión. ¿Cuánto más los hijos de Dios podemos embarazarnos de la visión de Dios y obtener la fortaleza para caminarlo? Señor, embarázanos de tu visión, danos la visión espiritual, embarázanos de tu propósito, embarázanos de aquello que tú quieres para nosotros, embarázanos, porque si nosotros logramos concebir en nuestro espíritu la visión de Dios, lograremos llegar al cumplimiento de esa promesa. Pero necesitamos embarazarnos de ello. A veces solamente lo vemos pasar, y Dios no quiere que lo veas pasar. Dios quiere que te embaraces y lo puedas ver dentro de ti. Porque si lo podemos ver, Dios lo va a hacer. Por eso ese pasaje de Abraham. Dirán, ¿por qué eso de Abraham? Porque Abraham estaba diciendo, Dios le dijo: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón de sobremanera grande. Muchos con eso ya seríamos completamente plenos, o somos completamente plenos. Pero aún Abraham le dijo: Señor, no le bastó que Dios fuera su escudo y su galardón, sino que le dijo: ¿qué harás? ¿Por qué me dices esto? ¿Qué me darás siendo que aún no tengo hijo? Y entonces Dios le dice: tendrás un hijo. No te heredará prole, te heredará tu hijo. Un anciano, cuando su mujer era estéril y anciana, ni siquiera ella tenía la costumbre de la mujer, era físicamente o biológicamente imposible que tuviera un hijo. Y tal vez nos vemos así y decimos: Señor, ¿cómo tú harás con nosotros esto? Si pareciera que somos estériles en esa área, no podemos concebir eso porque no se puede. Pero Dios dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Dice Dios. No lo hay. Pero entonces, cuando Dios le da la palabra a Abraham y le dice: tendrás un hijo, tuvo que sacarlo de la tienda. Dios tiene que sacarnos de la tienda, y cuando lo saca de la tienda le dice: mira las estrellas. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Dios quería que lo viera. Y entonces comenzó a contar: 1, 2, 3, y dijo: wow, y ahí comenzó a embarazarse. Porque cuando nosotros comenzamos a verlo, si logramos verlo en nuestro espíritu, nos embarazamos. Cuando nosotros logramos verlo en nuestro espíritu, lo creemos. Por eso dice: creyó y le fue contado por justicia. Cuando nosotros logramos ver lo que Dios nos ha prometido y lo creemos, nos impregnamos de esa fe que nos hace caminarlo. Por eso Él es el Padre de la fe. Por eso lo tuvo que sacar. Abraham, ven, y tuvo que sacarlo de su zona de confort. La mejor manera de ver la gloria de Dios para nosotros es cuando Él nos saca de nuestra zona de confort. Eso le pasó a Gedeón. 135,000 madianitas, 300 hombres. Puede ser imposible en un plano natural, pero cuando tú te empiezas a mover en el plano espiritual, es cuando ves cuando estás profetizando la palabra de Dios sobre tu vida, es cuando estás soñando, cuando estás viendo los sueños de Dios sobre tu vida, y cuando obtienes y te embarazas de la visión de Dios sobre tu vida. Mira las estrellas, porque si la puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó. Eliseo es el profeta sucesor de Elías. Y no se despegó Eliseo de Elías. Eliseo ya sabía que iba a partir Elías y él no se despegó. Y fueron a Gilgal, fueron al Jordán, a Jericó, y ahí se pegó Eliseo a Elías, se pegó a él.
no te dejaré. Elías le decía, quédate aquí, pero él iba. Quédate aquí, pero él se mantenía firme, perseverante, él perseveraba, no era un hombre de doble mente, de doble ánimo. Hasta que llegó un momento donde ya venía el momento, ya venía el tiempo para que Elías fuera tomado. Y entonces Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Y en ocasiones nosotros así somos con Dios. Y Dios te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y decimos, Señor, sáname. Señor, por favor, líbrame. Señor, restaura mi familia. Señor, guarda a mi hijo. Señor, saca a esta persona de eso. Señor, libérame de esta situación. Y pedimos cosas y pareciera que podríamos escuchar en nuestra carne o en nuestro corazón, cosa difícil has pedido. Pero aquí está la clave de todo. Aquí está la clave, porque Elías le dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando sea quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Nosotros en ocasiones pedimos cosas importantes, cosas que parecían difíciles, pero Dios te dice, si lo vieres, te será hecho, si no, no. Si lo vieres, porque para Dios nada es imposible. Pero cuando lo pedimos y lo podemos ver en nuestro espíritu, te será hecho. Te será hecho. Si lo vieres, te será hecho. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he ahí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió el cielo en un torbellino. Verso 12 de Segunda de Reyes 2. Fíjate lo que dice. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzando luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió, se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se separaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Fíjate, verso 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Amén. ¿Por qué? Porque Eliseo pudo verlo. ¿Por qué? Porque Eliseo no se distrajo. ¿Por qué? Porque Eliseo se mantuvo cerca. Tenemos que mantenernos cerca de la fogata o del fuego para mantenernos calientes. Porque si no te enfrías. Si te alejas del fuego, te enfrías. Dios dice, o eres frío o eres caliente, porque los tibios los vomita, y muchos están ahí entre frío y caliente. Pero cuando te mantienes cerca, el fuego se mantiene, y entonces puedes verlo. Puedes verlo. Dios quiere que comiences a ver lo que tiene para ti. Dios quiere que comiences a ver la palabra cumplida en tu vida. Dios quiere que comiences a verlo. Moisés vio la zarza ardiendo. Pedro, Juan, Jacob vieron cómo la palabra de Jesús, el cumplimiento de la palabra, y entonces lo dejaron todo y le siguieron. La gran pesca, cuando sacaron las redes llenas de peces, porque Dios les había dicho, echen la red a la derecha. Creyeron, y entonces en el momento en que lo vieron, lo dejaron todo y lo siguieron. Cuando nosotros lo dejamos, para dejarlo todo tenemos que verlo. Por eso muchas personas les es difícil caminar la palabra, o les es difícil andar por ese camino angosto, porque no lo han visto. Para dejarlo todo y poder ir detrás de Él, tenemos que verlo. Y tal vez a alguien en esta hora Dios le está hablando y te está diciendo, quiero que veas lo que tengo para ti. Quiero que veas lo que tengo para ti. Porque en el momento en que lo vemos, podemos dejarlo todo y seguirlo.
pero primero lo vamos a ver en nuestro espíritu. Así le dijo Elías a Eliseo: si lo vieres, te será hecho, si no, no. Y muchas veces queremos ver el cumplimiento, pero no lo hemos concebido dentro de nosotros. No nos hemos podido ver. No nos hemos podido ver. No lo hemos podido ver. Dios quiere que comiences a ver lo que tiene para ti. Que comiences a ver la palabra que te ha dado, la promesa que te ha dado, el rema en tu espíritu como cumplido. Dios quiere que creas el sueño que te ha dado. Dios quiere que te embaraces de esa visión espiritual. Que no importa las veces que caigas, porque si tú amas al Señor, dice la Escritura, todo ayuda para bien a los que le aman. Todo. Si lo puedes ver, si tú puedes ver a tu familia restaurada, te será hecho. Si tú puedes ver la promesa de Dios para ti, te será hecho. Si tú puedes ver tu familia restaurada, te será hecho. Si tú puedes ver tus deudas canceladas, te será hecho. Si tú puedes ver todas las promesas que Dios te ha dado, te serán hechas. Si tú puedes verlo, te será hecho. Pero es necesario que en esta hora recibamos ese embarazo, que concibamos en nuestro espíritu. Si tú puedes verlo, te será hecho. Si tú puedes ver el cumplimiento, si tú puedes ver el sueño de Dios para ti, si tú te puedes ver predicando, te será hecho. Si tú te puedes ver ministrando, te será hecho. Si tú te puedes ver caminando en victoria, te será hecho. Si tú te puedes ver, si tú